Hola muchachos, hermosa semana este día lunes 10 de enero del año 2022. Por fin tengo sol. Tuve llovizna y varias cosas raras estos días. Cuando alguien, no me recuerdo si fue en vivo o uno de los comentarios decía, si el día de mañana Argentina comprara material ruso no tendría sanciones económicas. ¿Sabe lo que hoy día de cierta forma hay países, por ejemplo, Egipto, Argelia y Indonesia, rechazan la posible adquisición de aviones de combate rusos modernos como el Su-35? Y ustedes me dirán por qué. Porque las sanciones económicas contra Rusia, dirigidas especialmente a la industria petrolera y de defensa y bienes de doble uso y tecnología sensible, de cierta forma ellos no quieren, estos países que iban a adquirir estos tipos de casas, tener o sufrir sanciones que hoy día Rusia lo está sufriendo. Las fuentes que Rusia solicitó a sus socios potenciales otras extensiones para resolver problemas técnicos y políticos que han surgido como resultado de las sanciones y el bloqueo de importantes componentes modernos de los Estados Unidos, Europa e Israel para producir el Su-35, combatiente de configuración exportación. En resumidas cuentas, estamos hablando de Rusia. No estamos hablando de un país como Argentina, que es pequeño en comparación a Rusia en tecnología. Estamos hablando de Rusia. Cuando alguien dijo que a Argentina le daba lo mismo si habían sanciones económicas, imagínense que hoy día Rusia está preocupado de eso. ¿Qué saca vender un caza como el Su-35 a un país, Indonesia, Egipto, si de cierta forma, o en este caso también Argelia, si ese caza no va a tener la transferencia tecnológica o no va a tener materiales de repuesto? Entonces, ojo con eso. Las transferencias o las sanciones económicas sí afectan al final las ventas militares. Si alguien me dice que si Argentina compra los MiG-35 o los Su-35 de exportación no va a tener sanción económica de parte de los Estados Unidos, está equivocado y es un iluso. Así de simple. Porque de cierta forma ya sabe lo que le pasó con el F-50, ya sabe lo que le pasó con posibles adquisiciones de otro tipo de aeronaves. Esto que le está pasando hoy día a los países como Egipto, Argelia y Indonesia es de cierta forma una sanción. Ojo, son sanciones contra Rusia. Y esas sanciones contra Rusia tienen repercusión si yo compro el bicho. ¿Por qué? Porque hay componentes que son americanos. Imagínense, si yo me compro ese caza, voy a terminar con el caza parado, estacionado, sin poderlo volar en el tiempo. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene de cierta forma el respaldo industrial o en este caso la tecnología que está, o algunos puntos tecnológicos de la aeronave que no puede transferir. La industria de defensa rusa perdió 3 grandes pedidos de su caza S-35. 3 grandes pedidos. A la vez que no se reemplazaron, por ejemplo, radares, escaneo y la aviónica que anteriormente importaban a varios países europeos e incluso Israel. Dijeron fuentes, dentro de la fuente está Blox Defensa, que es un portal muy interesante que da noticias de ese concepto. Ahora, Indonesia también confirmó oficialmente que Yakarta abandonó planes de adquisición del Su-35. Fue confirmado, fuente, el mariscal de jefe del aire de la Fuerza Aérea de Indonesia, Fahad Prasetyo, que habló a medios locales en Yakarta. Incluso ustedes pueden encontrar los medios de comunicaciones de Yakarta y salió esa noticia. Banner News lo citó diciendo: con respecto a los Sukhoi Su-35, con el corazón apesumbrado, sí hemos abandonado ese plan. No podemos seguir hablando de eso. Así textualmente. Además, Egipto estuvo el trato para suministrar o comprar, en este caso, 30 cazas Su-35, hasta que la parte rusa
pueda resolver el problema. O sea, el pedido era bastante interesante. Entre ellos componentes importados, a pesar de que ya han producido alrededor de una docena de aeronaves. Como fuera poco, Argelia a su vez decidió concentrar sus fondos financiados que estaban para este tipo de aeronave en la actualización de su caza Su-30SM que ya había suministrado Rusia. La empresa rusa Rosovornexport, el principal exportador de armas rusa, se negó a comentar el lunes, pero más tarde la agencia de noticias March informó que Rusia está listo para vender cazas Su-35 a Irán. En resumidas cuentas, lo van a vender sí o sí. Y en esto tiene razón Chávez. Chávez, el informe que él cuando compraron los Su-30 para Venezuela, Chávez decía a los rusos lo único que les interesaba era venderlo. Oiga, cómprelo luego. Era tanto la presión, dice Chávez en un informe, que lo único que le interesaba era venderlo. No le interesa esto. ¿Usted cree que a los rusos les interesa si ese bicho el día de mañana va a tener repuesto? Pregúntenle a los peruanos. ¿Qué pasó con los MiG-29? Perú ha tenido un problema. La empresa fabricante del MiG-29 nunca le quiso vender a Perú repuestos. ¿Por qué? Porque le había comprado a un tercer país. Ojo con eso. También Teherán firma un acuerdo de 20 años sobre tema de cooperación militar, estrategia con Rusia los próximos meses, según la agencia de noticias March. El acuerdo incluirá la compra de armas rusas por un valor de $10.000 millones por parte de Irán, incluido un S-400, satélites y aviones de combate Su-35 de Egipto. Es decir, Egipto ya cerró la puerta. Salió un informe la semana pasada de CIPRI que decía de cierta forma que los peores cazas o el peor material del mundo son los chinos. Copias y mala evaluación. Los países que compran material chino son los que no están en conflictos. Nadie hace una apuesta a material chino si está en guerra. Nadie. Hemos escuchado de los vehículos Norinco 8x8. Informe que los mismos argentinos dieron de que no cabe el personal. Supuestamente para 12 caen 8. No soportan la munición. Pregúntele, hay un informe durísimo de África respecto a esto mismo. Incluso Molotov, entre otras. Bueno, puedo seguir respecto a esto mismo. El tema es que esto que le estoy contando, chicos, al parecer podría tener repercusiones. Pero vuelvo a decir, a Rusia solamente le interesa vender. No le interesa si es el día de mañana ese caza va a volar o no. Lean, búsquenlo en Google. Googleen, pongan informe de Chávez. Es súper interesante lo que dice Chávez respecto al material ruso. Y lo digo así sinceramente. Creo que, mire, a mi parecer, bastante personal, creo que los materiales más seguros son los americanos, les guste o no les guste, el mundo europeo. Y ahora parece que hay como una de las empresas que de verdad las cosas está haciendo cosas muy interesantes.